Buenas tardes, queridos estudiantes. Un gusto estar con ustedes otra vez más. En esta tarde vamos a continuar con análisis gramatical. Hoy noche subiré la primera tarea que ustedes tienen que hacer sobre esta temática. Subí algún material a la ley virtual el día de ayer. Les comunico, por favor, revisen. Bien, les anticipé que la palabra más importante de la oración simple es el verbo. Entonces, tenemos que empezar estudiando o repasando, recordando la clasificación de los verbos. Puesto que según el tipo de verbo que aparezca en la oración, vamos a tener otras funciones del resto de palabras que allí se encuentran. Bien, vamos a abreviar verbo simplemente con la V mayúscula. A ver. En primer lugar, tenemos tres grupos de verbos. La primera clase son los verbos copulativos, la segunda, los verbos semicopulativos, y en tercer lugar, lo que se llaman verbos plenos. Bien, ahora veamos. A ver, voy a escribir la palabra completa, verbo copulativo. A ver, empecemos aclarando qué es una cópula. ¿Sí? La cópula es un enlace, una unión entre, en este caso, bueno, en realidad es en el caso de los copulativos y semicopulativos, une el sujeto y el atributo. Esas son funciones. Simplemente vamos a abreviar el sujeto con la palabra S mayúscula y atributo con la A mayúscula. A ver, ejemplos. A ver, hay solo tres verbos copulativos. El verbo ser, estar y parecer. A ver, por ejemplo, con el primer verbo, el pizarrón es blanco. Ya. Fíjense, aquí tenemos estas dos primeras palabras. Él es artículo definido, pizarrón es un sustantivo. Entre ambas palabras, estamos expresando este objeto que está en la pared, que sirve para escribir. La palabra es el verbo copulativo, ¿sí? El verbo ser. Entonces vamos a escribir debajo del verbo es, voy a escribir las iniciales VC. Bien, y a la derecha tengo el adjetivo blanco.
Entonces, ¿qué hace el verbo copulativo? Está uniendo, hace esa función de unir dos elementos. ¿Sí? Ahora, el pizarrón, ese es el sujeto. Y blanco es una cualidad, una propiedad del pizarrón. Eso se llama un atributo, gramaticalmente hablando. Esa es la palabra que emplea la gramática. Bien, entonces, resumiendo, lo que hace un verbo copulativo, ¿sí? Lo que estoy diciendo para el verbo ser, igualmente se aplica para estar o parecer, ¿sí? Cuando decimos, esta fruta parece dañada, es igual, tenemos el verbo parecer y lo que hace el verbo copulativo es unir el sujeto y el atributo. Bien, entonces siempre utilizaré el color azul para indicar el tipo de verbo y las funciones. Más adelante explicaré exactamente qué es el sujeto, qué es el atributo. En este momento solo estoy concentrándome en los tipos de verbos, ¿sí? Bien, entonces esa es la primera categoría, verbo copulativo. Bien, ¿alguna pregunta tal vez? ¿No? Bien. Ahora, recuerden, aquí el pizarrón es blanco, porque él es masculino. Si fuera la pared es, no puedo decir la pared es blanco, la pared es blanca. Hay una concordancia entre este adjetivo, el atributo, y el sujeto. ¿Sí? Si digo, los pizarrones son blancos. Blanco. ¿Sí? Entonces ahí el verbo va en plural. Eso es la concordancia, que es una regla importantísima que hay que respetar. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, O sea, no importa el tiempo en el que esté el verbo, sino la función que cumple de unir al sujeto con el adjetivo. correcto. Sí. Ah, ya. El tiempo, el modo, no importa. Simplemente eso no vamos a analizar. De hecho, si quisiéramos dar una caracterización completa de el tiempo, el modo, número, persona, esas son variaciones. ¿Cuáles tienes tus pinturas aquí? ¿Perdón? Tus pinturas. Pero Tus no vamos pinturas. a hacer ese tipo de análisis. ¿Ya? Bien, avancemos. Por eso, tus pinturas. A ver, ¿Y qué es esto? a ver, por favor, ¿alguien está con el micrófono Estoy yo prendido? tus Apague, por favor. pinturas. No estoy diciendo mis pinturas. Tus pinturas, estoy diciendo animado. Además, tú coges mis cosas. Por favor, ¿quién está con el micrófono prendido? Ya, a ver. Paula Yunga. Bueno, a ver. Ya, avancemos. Pasemos al verbo semicopulativo. El verbo semicopulativo igualmente está cumpliendo la función de un verbo copulativo, une al sujeto con el atributo, pero además indica algún aspecto suplementario, que son los siguientes. A ver. Puede ser cambio o permanencia. O presencia y manifestación.
Veamos, por ejemplo, cambio. ¿Sí? Don Quijote se volvió loco. ¿Ya? Bien. Vamos a ver. ¿Dónde está el verbo? ¿Quién me dice cuál es el verbo? Volvió. No precisamente. Se Se. no es. Se Es el verbo ser o tampoco. estar. Se Perdón. volvió. Se, volvió. ambas palabras. El verbo Se es volvió. volverse. Volverse. Se volvió. ¿Sí? Este verbo es reflexivo. Entonces, este pronombre forma parte del verbo. No es el verbo volver, sino el verbo volverse. ¿Sí? Entonces, ¿ya? Ahora, eso quiere decir que se convirtió en loco. ¿Sí? Según nos cuenta Cervantes, de tanto leer libros de caballería, perdió la razón. ¿Sí? Creo que dice que se le secó el cerebro. ¿Sí? Bueno, entonces, nuevamente aquí tenemos sujeto, aquí atributo. Esto es una cualidad, una propiedad. ¿Sí? ¿Y qué hace el verbo semicopulativo? Entonces, une el atributo con el sujeto, ¿sí? Pero además, el verbo está indicando algo, ¿sí? Una especie de cambio, ¿sí? Veamos, lo contrario de cambio es permanencia, ¿sí? Por ejemplo, Juan o Juanita continúa enferma, ¿sí? O los papás siguen enfermos. El verbo seguir está en el sentido de que todavía permanece en esa situación de enfermedad. ¿Sí? Bien. Ustedes en el resumen que voy a subir a Ley Virtual tienen ejemplos de verbos y ejemplos de oraciones. Aquí solamente estoy dando una introducción para que ustedes puedan profundizar más en su estudio autónomo. ¿Sí? Bien, verán, presencia o manifestación, por ejemplo, podemos decir, Marta luce elegante, ¿sí? O Marta y Eulalia lucen elegantes, ¿sí? Lucir es un verbo de manifestación, ¿sí? O también de presencia. Bien, ahora pasemos a los verbos plenos, en la tercera categoría. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Entonces, verán, hemos visto hasta aquí una primera estructura de la oración. ¿Sí? Vemos que en el caso de verbos copulativos o semicopulativos, esto CS es semicopulativo. Semicopulativo. ¿Sí? En ambos casos tenemos que estos verbos están cumpliendo la función de unir sujeto y predicado. Están indicando una situación o una propiedad del sujeto. ¿Sí? Y eso estoy dibujando con el color verde aquí. ¿Sí? Don Quijote loco. Y aquí el pizarrón blanco. ¿Cómo uno ambos elementos? A través del verbo copulativo, ¿sí? Que son solamente 3, ¿sí? O un verbo semicopulativo. Bien.
pasemos a la tercera categoría, los verbos plenos. ¿Sí? El pleno está entendido en el sentido de lleno, y lleno es lo contrario de vacío. Es como si, perdón, como si la cópula no dijera nada. Bueno, eso es un poco, un tanto filosofía del lenguaje. Dejemos de lado y concretémonos en lo que es puramente la gramática. A ver, perdón, aquí está alguien en el chat. Ya contesté la pregunta. Bueno, ahora, los verbos plenos son de dos tipos. A su vez, aquí hay una subdivisión. Verbos transitivos e intransitivos. A ver, por favor, les voy a pedir que apaguen el micrófono. Alguien está conversando, por favor, con el micrófono prendido. Luis. Ya. A ver, los verbos plenos son o transitivos o intransitivos. Bien, verbo transitivo. ¿Sí? ¿Y qué significa transitivo? Que hay ahí un tránsito, un paso, ¿sí? Desde un sujeto hacia un objeto. ¿Sí? A ver, verán, lo definitorio, a ver, cuando digo tránsito, eso quiere decir que lo que significa el verbo transitivo puede ser una acción, puede ser una situación, recae sobre un objeto. Por lo tanto, y noten, aquí estoy utilizando otra palabra, no digo atributo, ¿sí? Tenemos a ver. Tenemos el sujeto, el verbo transitivo y necesariamente ese verbo, para completar su significado, requiere, exige o necesita un objeto. Que se lo llama objeto directo. A ver, verán, voy a ponerles ejemplos, varios ejemplos de esta estructura. Si quieren ustedes podemos numerarla. Ya tenemos dos. Verán. La clase pasada les puse el ejemplo de Romeo da una flor. Bien, ¿el verbo cuál es? El verbo dar.
Bien, a ver. Bien, entonces, la primera palabra que tenemos que buscar para hacer el análisis gramatical es el verbo. ¿Dónde es el verbo? Aquí. Ponemos debajo del verbo la B. Ahora, ¿qué tipo de verbo es? Vamos a ver cuál de estos tres tipos es. No es copulativo y tampoco semicopulativo. Una flor, ¿por qué? Una flor no es una cualidad de Romeo. ¿Sí? Este verbo no está introduciendo un atributo. ¿Sí? Ahora, les puse este ejemplo para ilustrar lo que es un verbo transitivo. El verbo dar es transitivo, eso quiere decir que esta acción de dar pasa desde el sujeto a este objeto. Si es que yo dijera simplemente Romeo da, tengo aquí el sujeto y el verbo, pero no estoy especificando qué cosa da, ¿sí? Ahí tenemos que ese verbo estaría incompleto y la pregunta natural que deberíamos hacernos es, ¿Romeo da qué cosa? Y la respuesta es una flor. ¿Sí? Ahí comprendemos. ¿Sí? Entonces, una flor es el objeto, ¿sí? Sobre la que recae la acción del verbo. ¿Sí? ¿Quién es el que da? Romeo, ese es el sujeto. ¿Sí? Bien. Entonces, esta es la estructura de una oración con verbo transitivo. ¿Sí? Este objeto es necesario para completar el significado del verbo transitivo. ¿Sí? Caso contrario, si es que no enunciamos ese objeto, entonces no se entiende muy bien lo que quiere decir el verbo. ¿Sí? Por ejemplo, si es que yo les digo a ustedes como tarea, para la próxima clase, ustedes hacen. Ustedes hacen, pero ¿hacen qué? ¿Sí? No me van a entender lo que yo quiero decirles con el verbo hacer, a menos que explicite, aclare, hacer qué cosa. ¿Sí? Por ejemplo, hacer un cuadro, hacer un resumen, hacer una lectura. Entonces, esos objetos son necesarios para completar el significado del verbo. Eso es definitorio de un verbo transitivo, que su significado está incompleto y exige un objeto. ¿Sí? Se llama el objeto directo. ¿Ya? Bien, entonces, ese es el significado que tiene aquí este más, ¿sí? El verbo transitivo está indicando que una acción o situación pasa desde el sujeto hacia el objeto directo. Bien, ahora veamos una subdivisión dentro de los verbos transitivos. No vayamos a creer que los verbos transitivos solamente son de acción. ¿Sí? Ejemplos de verbos de acción. Y podría ser, por ejemplo, cortar el pelo, cortar el césped,
¿sí? Pintar la pared, escribir un poema, barrer el piso, ¿sí? Lavar la ropa, arreglar la escritura. Todos esos son ejemplos de un verbo que está seguido de un objeto sobre el que recae directamente, ¿sí? La acción o, bueno, en este caso es la acción. Ya les voy a poner ejemplos de este otro tipo. Lo que expresa el contenido del verbo pasa directamente a un objeto. Ese es el objeto directo. ¿Por qué es directo? Porque generalmente no media una preposición, ¿sí? Las preposiciones son las palabritas que me sirven para unir dos expresiones. Por ejemplo, la palabra a, de, en, hacia, desde, por, etcétera, ¿sí? Los verbos transitivos no llevan ninguna preposición, ¿sí? Por ejemplo, digo veo la puerta, ¿sí? Escribo una carta, ¿sí? Aquí el verbo dar una flor, muevo el pupitre, vendo zapatos, ¿sí? Son verbos que se juntan con su objeto directamente sin necesidad de una preposición. Esto tiene una excepción que es cuando el objeto directo es una persona u objeto personificado, ¿sí? Yo digo, por ejemplo, veo la pantalla, veo la computadora. Ustedes ven el pizarrón. Ahí el verbo ver se junta con el objeto sin que medie entre verbo y objeto ninguna preposición. Por eso el objeto se llama directo. Pero yo puedo decir, veo a María, veo a la señora rectora, porque ambas personas son eso mismo, necesito la preposición a, ¿sí? Entonces, una cosa es ver la puerta, otra cosa es ver a Luis, ver al vecino. Ahí aparece la preposición a, porque el objeto es una persona, ¿sí? Caso contrario, para el resto de objetos que no son personas, el verbo transitivo no usa ninguna preposición, ¿sí? Y la lista de preposiciones es corta, no hay, serán de 15 a 20, nunca me he puesto a contar cuántas son. Y tengan presente que el verbo transitivo no lleva preposición. Eso es importante, lo cual quiere decir que si es que no es una persona, el objeto directo no lleva preposición, a menos que sea una persona. Caso contrario, estaremos ante otra función, pero no el objeto directo. A ver, me disculpan unos segunditos, parece que están golpeando la puerta. Enseguida vuelvo. Avancemos. Ahora, les decía, el verbo transitivo se subdivide en dos clases. La primera es de acción, y les he puesto ejemplos de eso. Pero hay otro tipo de verbo transitivo que es de situación o estado, donde no hay una acción. Por ejemplo, la casa tiene un balcón. Ahí, a ver. ¿Ya? ¿Dónde está el verbo? ¿Sí? El verbo tener. ¿Sí? ¿Quién tiene un balcón? Es la casa, ese es el sujeto. ¿Sí?
Ahora, ¿tiene qué cosa? ¿Sí? Un balcón. Ya. Ahora, el verbo tener es transitivo. ¿Sí? Y recuerden, si es que yo dijera simplemente la casa tiene, ahí nos quedamos con curiosidad de ¿tiene qué? ¿No es cierto? Entonces, estamos pidiendo un objeto. Y este verbo requiere un objeto. Y entre el verbo y el objeto no hay ninguna preposición. Se juntan directamente. Por eso pongo aquí objeto directo. Ahora, el verbo, la casa no hace ninguna acción. El verbo tener no es una acción. Es algo permanente. Es un estado. ¿Sí? Un estado o situación. Puedo decir, un bosque rodea la laguna. Pensemos, por ejemplo, en la laguna de Yabiuco. El bosque o árboles rodean la laguna. No es que los árboles realicen una acción. Los árboles están fijos, no se mueven, y sin embargo, el significado del verbo rodear pasa de los árboles a la laguna. Por eso es un verbo transitivo. ¿Sí? Y ahí digo, los árboles rodean la laguna. Ahí no hay preposición. Por lo tanto, tenemos verbo transitivo, objeto directo. Pero este verbo no es de acción. ¿Sí? Ojo, esto es importante. No olvidemos que esta segunda categoría también son verbos transitivos. ¿Sí? Que no estoy seguro si es que esta segunda categoría estaba en la gramática de los años 90, la penúltima. Posiblemente eso podría consultar, o les dejo a ustedes que consulten, pero de lo que yo recuerdo, de lo que me enseñaron en la escuela, no aparecía esta categoría. Puede ser que sea algo novedoso, y me parece bien, ¿sí? Bueno, ahora pasemos finalmente a la última categoría. Bueno, verán, como les digo, ustedes profundizarán más la variedad de ejemplos de oraciones, ¿sí? O por lo menos el par de elementos verbo transitivo, objeto directo, sin preposición, en ambas categorías. Ustedes tienen en las hojas que les voy a subir muchísimos, abundantes ejemplos de esa construcción, ¿sí? Que tenemos acá. ¿Sí? Bien, es la número 2. Ahora pasemos finalmente al verbo intransitivo. ¿Sí? Simplemente el verbo intransitivo es la negación del transitivo. Es aquel verbo que no necesita el añadido de ningún objeto para expresar de modo cabal su significado. Por ejemplo, verbos de movimiento, ¿sí? Caminar, correr, volar, nadar, navegar. ¿Sí? Yo puedo, un barco puede navegar a través de un río. ¿Sí? Bueno, no niego que también podríamos decir está navegando el río, pero si es que eso es posible, eso significaría que el verbo está funcionando como verbo transitivo. Porque por definición, el verbo transitivo requiere un objeto directo. Y directo significa sin necesidad de una preposición. ¿Sí?
Si es que ponemos una preposición, entonces ya no es transitivo, ¿sí? Con la excepción de las personas, que ya les he insistido varias veces. Bueno, a ver, les doy otros ejemplos de verbo intransitivo. Ustedes en el resumen tienen, a ver, por ejemplo, brillar, decaer, llegar, luchar, triunfar, enviudar, salir, sonreír, ayunar, acudir, etcétera, etcétera. Bien, nosotros podemos decir, por ejemplo, a ver, Gustavo falleció. Punto final. Se comprende perfectamente, no necesitamos añadir ningún objeto después del verbo y ningún complemento. Entonces, el significado del verbo está completo en sí mismo. Eso es verbo intransitivo. ¿Sí? Eso no pasa con el verbo transitivo. ¿Sí? Siempre que oigan transitivo, piensen en tránsito. Es la palabra que ya por falta de espacio tuve que borrarla. Y transitar significa ir de un lado a otro. Hay un paso, eso es tránsito. Pasar del sujeto al objeto a través del verbo. ¿Sí? Pero directamente, sin preposición. Bueno, entonces, una vez que tenemos nosotros esta clasificación de los verbos, podemos pasar ahora a ver las funciones. ¿Sí? He indicado aquí ya de pasada 3 funciones. ¿Sí? Pero antes de hacer ese brevísimo resumen, ya se me va a acabar la hora. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Simplemente he avanzado lo que es el verbo, nada más. Este fue el propósito de esta primera clase de análisis gramatical. ¿Sí? Entonces, en esta clase he desarrollado la clasificación de los verbos en español. ¿Sí? Hay verbos copulativos, los semicopulativos. Ambos tienen la función de unir al sujeto con el atributo. ¿Sí? Y los verbos plenos, a su vez, se subdividen en transitivos e intransitivos. Y no olvidemos, por favor, que el verbo transitivo no solamente es de acción, ¿sí? De acción o proceso, sino también de situación o estado. ¿Sí? Y finalmente, los verbos intransitivos. Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? Recuerden que les puse un ejemplo era el verbo navegar. ¿Sí? Que podríamos decir, navega por el río o navega en el mar, pero también creo que se puede decir navega el río, aunque tengo mis dudas. En todo caso, lo que quería explicitar es que un mismo verbo puede en algunas ocasiones funcionar como intransitivo y en otros ejemplos como transitivo. Eso en general es importante y con esta aclaración acabo la clase. La gramática, sobre todo en la manual, no en el prólogo o introducción, aclara que yo recuerde, creo que por lo menos unas 3 o 4 veces en distintos lugares, que toda clasificación, como es la que yo les he presentado aquí, toda clasificación no hay que entenderla en un sentido tajante, como nítida,
exacta, sino que hay muchísimos casos de situaciones que pueden ser analizadas como de un tipo o de otro. ¿Sí? A ver, para graficarles lo que estoy diciendo, verán, una clasificación es más o menos como un casillero. ¿Sí? ¿Ya? Aquí tengo, si no estoy mal, 16 casillas. Puede ser que algo caiga aquí. Justo en la mitad del casillero 2 y el 3. Otros casos podría ser entre el acá, ¿sí? Entre este caso de oración podría analizarse como perteneciente a este casillero o a este otro. Y así hay muchísimos casos. Cada vez que aparecen esas situaciones, en la gramática se nos advierte, pero la Real Academia no toma posición y eso deja como una cuestión abierta para que la discutan los lingüistas. Como que sobreentendiendo que está bien cualquiera de los dos análisis, pero la Real Academia no prefiere ni el uno ni el otro. ¿Sí? Y yo entiendo, interpreto que ambos análisis son correctos. Entonces, no perdamos de vista esta última aclaración porque es importante, no vayamos a creer que el lenguaje es tan, digamos, tal vez discontinuo, como para que entre sencilla y fácilmente en uno de los casilleros y que no haya ninguna situación difusa. No es así el lenguaje, ninguno, ni el español ni ningún otro. Bueno, entonces, por favor, se me acabó el tiempo, ya se me me pasé de la hora. Revisarán el e-virtual, les habilitaré hoy noche la primera tarea o mañana a primera hora para la próxima semana. Un buen fin de semana, disfruten del feriado, descansen y una buena tarde. Hasta luego.